Libro de la vida verdadera. Tercer Testamento. Patrimonio de la humanidad. Primera, segunda y tercera eras. Niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. Tema: libertad espiritual. Para que en este tiempo la humanidad pueda levantarse a seguirme, penetrar en los misterios que os he esclarecido y llenarse de luz, es necesario que tenga libertad en el espíritu, en el pensamiento, en la voluntad. Mas por eso he venido a libertar de su yugo a los espíritus, comenzando por derrumbar tronos e imperios para hacer caer cetros y coronas. Sed libres. No busquéis aquí vuestro reino ni vuestra gloria. No hagáis de los humildes vuestros siervos, ni seáis esclavos de la frivolidad. Recordad que os dije, mi reino no es de este mundo. Aquí no está mi trono ni mis ejércitos. Tampoco está aquí el reino de vuestro espíritu, ni su galardón. La libertad espiritual yo la he concedido al espíritu desde los primeros tiempos. Desde el instante en que brotaron de mi corazón los primeros espíritus, los puse en el camino de la libertad espiritual, y al hombre también desde su principio le concedí libertad para pensar. ¿Quiénes son entonces los que forjan las cadenas para los espíritus? ¿Quiénes los que cautivan y atemorizan a los hombres y a los espíritus? ¿Quiénes son los que detienen a los espíritus anatematizándolos? Los malos ministros y los malos guías espirituales de la humanidad. Los que se dejan sorprender por la tiniebla para conducir por falsos caminos al espíritu del hombre. En todos los tiempos he venido a proponer mi ley de amor, nunca a imponerla. Jamás he castigado a un espíritu porque no me ame o porque no cumpla con mi ley. Solamente le pruebo, le detengo, le amonesto, le toco y le proporciono los medios para su redención, pero nunca le castigo, y menos podría vengarme. En el espíritu del Dios de amor no puede caber la venganza. En el primer tiempo el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto, donde reinaban la idolatría y el paganismo. Yo permití que mi pueblo viviera y creciera en el seno de aquellos gentiles para darles pruebas de mi existencia y de mi poder a través de un pueblo que creía en el Dios invisible de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando las penalidades y las amarguras de la esclavitud llegaron a su máximo, hice surgir del seno de los israelitas un varón ungido de mi gracia, en el cual brillaba mi inspiración y al que ordené y hablé así: Id a vuestro pueblo y salvadle. Está abrumado de cadenas, de humillaciones y trabajos. Rescatadle del yugo del faraón, libertadle, y tomando el camino que conduce a Canaán, guiadle a través del desierto, porque quiero que cuando este pueblo llegue a la tierra que os prometo, pueda consagrarse allí un culto digno de mi divinidad. Ese varón fue Moisés. ¿Cómo rescató Moisés a un pueblo de las garras del faraón? ¿Puso acaso las armas en las manos de su pueblo? No. Su arma fue la fe en su Dios Todopoderoso. Cuando aquel faraón se opuso a los deseos de Moisés, que eran mis mandatos, demostré al pagano que si grande era su reaciedad e incredulidad, mi justicia y mi poder eran más grandes. 10 veces desoyó mi voz, y 10 veces toqué al Egipto con grandes pruebas que ablandaron la cerviz y doblegaron el duro corazón del tirano. Moisés levantó a su pueblo y tomando el camino del desierto, lo llevó a las faldas del monte Sinaí, donde él sabía que tenía una cita con su Señor. Y mientras el pueblo aguardaba el retorno de Moisés, éste, elevado en oración al Altísimo, recibía de Jehová las tablas de la ley que había de regir el destino de la humanidad.
El siervo obediente recibió en su conciencia aquella revelación divina y quedó también preparado para dictar por sí mismo leyes para todos los órdenes y todos los actos de la vida humana. Y después de sufrir y batallar largamente en el desierto, llegó el pueblo al fin de su destino, la tierra de promisión. Allí el pueblo edificó sus hogares, labró sus tierras y sus huertos, formó sus familias y adoró a su Señor. Del cumplimiento de las obligaciones con el mundo y del cumplimiento de las leyes del Espíritu, hizo un solo culto para elevarlo a quien tantas pruebas le había dado de su amor y de su misericordia. Mas el culto espiritual se encontraba lejos todavía de la perfección. Las ofrendas y tributos eran materiales. Sus sacrificios eran de sangre, de criaturas inocentes. Tampoco dentro de la vida humana había alcanzado a obrar con gran moral y justicia. Imperaba la ley del talión que decía ojo por ojo y diente por diente. Y en los casos en que una mujer era sorprendida en adulterio, había una ley que la condenaba a morir lapidada por el pueblo en las afueras de la ciudad. ¿Por qué el Padre permitió esto en aquel tiempo? Porque la humanidad se encontraba dando espiritualmente sus primeros pasos. Pasó el tiempo. Las primicias de vuestros campos, los primeros frutos de vuestras cosechas y la sangre de vuestras víctimas inocentes que en el ara me ofrecisteis, yo la recibí. Las tradiciones de aquel pueblo eran profundas, mas ¿quién le hubiera dicho que todo aquello habría de cambiar, que aquellas leyes y aquel culto se habrían de transformar? No fue Moisés ni fueron los profetas quienes hicieron cambiar aquellas formas y costumbres. Moisés solo inició el camino. Los profetas solo predijeron. Fue el Mesías prometido, el divino Maestro, el que vino a despertaros de vuestro sueño, el que, sin desconocer uno solo de los mandamientos de la ley que recibió Moisés, vino a borrar tradiciones y cultos impropios de aquel tiempo, abriendo una nueva era de luz y sabiduría que transformaría la vida de la humanidad. Yo no reformé la ley, solo la práctica que de ella se hacía. Había pasado la niñez de aquel pueblo en lo espiritual y penetraba en la adolescencia. Entonces os di a saborear manjares desconocidos y rasgué el velo de vuestra ignorancia. Toda mi palabra fue una ley condensada en una frase: amaos los unos a los otros. Mas yo os anuncié y os prometí mi nueva venida como Espíritu Santo, porque en aquel tiempo no os lo dije todo, y de lo que os revelé, no todo lo pudisteis comprender e interpretar, y era menester que viniese entre vosotros el Espíritu de verdad, a revelároslo todo. En 1866 se escuchó por primera vez mi voz a través del entendimiento humano y se abrió un nuevo tiempo para la humanidad, la tercera era. De su adolescencia espiritual pasa el espíritu humano a su juventud. Tiempo pasará para que llegue a su plena madurez y sus frutos sean perfectos. La doctrina de Cristo fue espiritual, mas el hombre la rodeó de ritos y de formas para ponerla al alcance de los espíritus de escasa elevación. Habéis penetrado en el tiempo del Espíritu, el de las grandes revelaciones, en el que desaparecerá de todo culto la materialización, la impostura y la imperfección, en que todo hombre a través de su espíritu reconocerá a su Dios que es todo espíritu y por ese camino encontrará la forma de la comunicación perfecta. Sois un pueblo al que estoy preparando para la oración, para enseñar la verdad, para la curación. La vida con sus miserias, sus luchas y amarguras se ha asemejado al desierto, mas os digo que no vayáis a estacionaros ni a quedaros en el desierto, porque entonces no conoceréis la verdadera paz. Tened presente el ejemplo de Israel del que habla la historia cuando tuvo que errar por el desierto por mucho tiempo. Luchó para alejarse del cautiverio y de la idolatría de Egipto, pero también para alcanzar una tierra de paz y libertad. Hoy, toda esta humanidad se semeja a aquel pueblo cautivo del faraón.
Se imponen creencias, doctrinas y leyes a los hombres. La mayor parte de las naciones son esclavas de otras más fuertes. La lucha ruda y el trabajo forzado bajo los latigazos del hambre y de la humillación son el pan amargo que ahora come una gran porción de la humanidad. Todo esto va haciendo que en el corazón de los hombres vaya tomando cuerpo un anhelo de liberación, de paz, de una vida mejor. No dudéis de mi palabra. Os cumplí en el primer tiempo mi promesa de librar a Israel de la esclavitud de Egipto, que significaba idolatría y tinieblas, para llevaros a Canaán, tierra de libertad y culto al Dios viviente. Allí os fue anunciado mi advenimiento en cuanto hombre, y la profecía fue cumplida palabra por palabra en Jesús. El Maestro que habitó y os amó prometió manifestarse en espíritu, y aquí tenéis el cumplimiento de esa promesa. He abierto vuestros ojos para que os deis cuenta de que mi ley está siendo mancillada en la tierra, mas no para que juzguéis a quien la viola. Conoced mi ley para que no os perdáis del camino cuando los hombres os la oculten, y para que sepáis conducir a quien camina en tinieblas. Sobre las tablas de la ley del primer tiempo, cuánta sangre ha caído tratando de borrar lo que en ellas estaba escrito. Sobre mi doctrina del segundo tiempo, cuánta profanación se ha hecho sin poder llegar a empañar su luz. Mas todo lo he perdonado, porque el perdón es resurrección y es vida. Y os he dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida. Si mi presencia entre vosotros en este tiempo coincide con las grandes calamidades y con las terribles guerras que ahora os afligen, no me atribuyáis a mí ese cáliz que beben los hombres. Los sufrimientos son el fruto de vuestros pecados, y éstos no han brotado de mí. Si os anuncié que en el tiempo en que os hablaría como Espíritu Santo, el dolor se encontraría desatado entre la humanidad, con ello no dicté vuestra sentencia. Es que yo sabía que cuando esas pruebas llegaran, me necesitaríais. Solo os lo anuncié para que estuvieseis velando y orando en espera de mi llegada. La sentencia ha mucho tiempo que vosotros la habéis firmado, mas yo, a quien consideráis como vuestro juez, en realidad soy vuestro defensor, que viene a libraros de vuestra carga, convenciéndoos dulcemente a que toméis el buen sendero, para que obtengáis la verdadera libertad, que es la del Espíritu. El pueblo de Israel recibió la ley cuando en su peregrinación se encontraba en la falda del monte Sinaí. Su guía, Moisés, recibió las tablas y la inspiración. La travesía del desierto fue para purificar los corazones, para espiritualizarlos y encender en ellos la fe hacia el Dios invisible. Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida y tomó posesión de ella, llevaba la fe en su Señor, profundamente grabada en su espíritu, y practicaba un culto sencillo pero elevado, en el que se había fortalecido su corazón. Mas he aquí que los hijos de sus hijos no supieron perseverar en la fe y en la espiritualidad, y cuando otros pueblos de gentiles introdujeron su idolatría y supersticiones en el seno del pueblo de Israel, lo dividieron espiritual y materialmente. Fue entonces cuando aparecieron los profetas amonestando las multitudes, anunciándoles mi justicia sobre ellos por su infidelidad y su pecado. Mas los profetas fueron burlados y algunos muertos. Os digo esto porque en verdad vosotros espiritualmente sois simiente de aquellos primeros patriarcas y sois ovejas de Moisés. Mas también os digo que sois de los frutos que en este tiempo alcanzarán madurez y darán vida y buen sabor a la humanidad. Cristo en aquel tiempo regó con su sangre el árbol de la vida, y hoy viene a darle nuevo riego con su divina palabra, para que maduren los frutos de amor y caridad de todos sus hijos. En este tiempo vengo a combatir todo fanatismo e idolatría de vuestros corazones, porque la espiritualidad no admite materialidad. Quien practicase con fanatismo mi doctrina espiritual, no está haciendo mi voluntad, ni ha interpretado debidamente mi enseñanza.
¿Por qué aún en este tiempo los hombres materializan el culto a mi divinidad, cuando yo desde el primer tiempo, en el primer mandamiento de mi ley, prohibí que se me adorase bajo formas e imágenes hechas por las manos de los hombres? Mi palabra en este tiempo, como una espada de dos filos, luchará por arrancar del corazón humano todos sus errores, para que libre de ignorancia se eleve a mi divinidad y alcance la comunicación de espíritu a espíritu. El concepto que de mí tienen los hombres es muy limitado, su conocimiento sobre lo espiritual muy escaso, su fe muy pequeña. Las religiones duermen el sueño de los siglos, sin dar un paso hacia adelante, y cuando despiertan es solo para agitarse en su interior, sin atreverse a romper el cerco que se han creado con sus tradiciones. Serán los humildes, los pobres, los sencillos e ignorados quienes salgan de esa órbita en busca de luz, de ambiente puro, de verdad y de progreso. Serán ellos los que den la campanada y la voz de alerta al sentir la llegada de los tiempos de mis nuevas revelaciones en la era de la espiritualidad. La humanidad quiere descubrir el misterio de la vida espiritual, de esa existencia a la que irremisiblemente habrá de penetrar y que por eso mismo le interesa conocer. Los hombres interrogan, suplican, piden luz por caridad, porque sienten la necesidad de prepararse, mas por toda contestación se les dice que la vida espiritual es un misterio y que pretender descorrer el velo que les cubre es una temeridad y una blasfemia. En verdad os digo que esos sedientos de verdad y de luz no encontrarán en el mundo la fuente cuyas aguas calmen su sed. Seré yo quien derrame desde los cielos esas aguas de sabiduría que los espíritus ansían beber. Yo desbordaré mi fuente de verdad sobre todo espíritu y sobre toda mente, para que los misterios queden destruidos. Porque os digo una vez más, que no soy yo quien tiene misterios para los hombres, sino vosotros, quienes los creáis. Bien está que siempre existirá algo en vuestra Padre que nunca descubriréis, si tomáis en cuenta que Dios es infinito y que vosotros sois partículas, pero que debáis ignorar quiénes sois en la eternidad, que tengáis que ser vosotros un misterio impenetrable ante vosotros mismos, y que tengáis que esperar a penetrar en la vida espiritual para conocerla, eso no está prescrito por mí. Que en los tiempos pasados no se habló en esta forma ni se os hizo una invitación amplia a penetrar en la luz de los conocimientos espirituales, es cierto. Pero es que en los tiempos pasados no experimentó la humanidad la imperiosa necesidad de saber que ahora siente, ni estaba capacitada espiritual ni mentalmente para comprender. Si siempre había estado buscando y hurgando, fue más por curiosidad que por verdadera sed de luz. Para que los hombres encuentren el camino que les conduzca hacia esa luz, y para que estén en condiciones de recibir aquellas aguas de la fuente de la vida y la sabiduría, antes tendrán que dejar todo culto exterior y que borrar de su corazón todo fanatismo. Una vez que comiencen a sentir en su corazón la presencia del Dios viviente y omnipotente, sentirán escapar de lo más íntimo de su ser una plegaria nueva, desconocida, llena de sentimiento y de sinceridad, plena de elevación y de ternura, que será la verdadera oración revelada por el Espíritu. Mi amor se hace palabra de luz entre los hombres en este tiempo en que el mundo necesita la libertad del Espíritu para recibir mis lecciones que le muestran el camino de salvación. Mas no vengo en este tiempo como hombre, vengo en espíritu sobre cada uno de vosotros, haciendo un llamado a toda la humanidad para que conozca la grandeza de las enseñanzas espirituales del tercer tiempo. Es mi voluntad iluminar al espíritu de los hombres de esta era a través de la virtud de mis discípulos. La moral ha huido del corazón de los hombres. Pocos son los que se conservan dentro de mi ley y pocos también los que saben comunicarse con su Creador por la perversidad e ignorancia espiritual que existe entre la humanidad. Nadie me espere ni me busque en forma de hombre como vine en el segundo tiempo, ni me busquéis a través de las figuras hechas por manos humanas.
Vosotros que sois el nuevo pueblo que está luchando por librarse del poder del faraón, que es la materialidad, la ignorancia, el fanatismo, la idolatría, comenzáis la gran travesía del desierto. Mas, cuando ya sentíais temor a la soledad, al hambre y a los peligros, visteis de pronto que una nube descendía sobre el monte y que de la nube se desprendía un rayo de luz divina, el cual al llegar a vuestro entendimiento se convertía en verbo, en palabra que es sabiduría. Es esta palabra la ley de Dios, la ley perfecta del amor, de la justicia y de la paz. Es asimismo el nuevo maná que os sustenta y que os permitirá llegar hasta la nueva Jerusalén. El mundo en esta era no supo esperarme como me esperó el pueblo de Israel en aquel segundo tiempo. Mis grandes profetas habían anunciado a un Mesías, a un Salvador, al Hijo de Dios, quien vendría a libertar a los oprimidos y a iluminar al mundo con la luz del Verbo, y aquel pueblo, mientras más sufría, más deseaba la llegada del prometido. Mientras más bebía en el cáliz de la humillación y la opresión, más anhelaba la presencia del Mesías. Y por doquiera buscaba indicios y señales que le hablasen de la proximidad de la llegada de su Salvador. De generación en generación y de padres a hijos, iba pasando la divina promesa que hizo velar y orar por mucho tiempo al pueblo escogido del Señor. Al fin llegué entre mi pueblo, pero no todos supieron reconocerme, aunque todos me esperaban. Unos lo hacían con espiritualidad y otros a través de una interpretación materialista. Pero me bastó la limpidez y el amor de los que sintieron mi presencia y miraron el reino de los cielos en la luz de mi palabra, para que creyeran en mi manifestación. Me bastó con los que me siguieron fielmente y miraron en mí a su Salvador espiritual, porque ellos fueron los que dieron testimonio de mi verdad después que partí de este mundo. Aunque mi mensaje era para todos los pueblos de la tierra, llamé al corazón del pueblo escogido para que él se convirtiese luego en portavoz de mi palabra. Sin embargo, no solo ese pueblo sintió mi presencia, también en otras naciones los hombres supieron descubrir las señales de mi llegada y presintieron el tiempo de mi presencia en la tierra. Cuando declaré al mundo ser yo el Mesías, y mi palabra como un río de vida comenzó a sustentar a los corazones, el hambre y la miseria del cuerpo y del espíritu se hallaban por doquiera. Solo la luz de la esperanza sostenía a aquel pueblo, pues hasta su culto a Dios había sufrido profanaciones, convirtiéndolo en un culto idólatra más. Hambre, sed, enfermedad, esclavitud, turbación, lepra, tinieblas, miseria. Ese era el fardo que el César había puesto sobre los hombros del pueblo de Dios. Por eso era deseado, por eso día tras día era esperado, y cuando mi palabra llegó a los corazones hablándoles de amor, de justicia, de fraternidad y libertad, las turbas me siguieron. Cuando mi mano tocó a los enfermos, haciéndoles sentir la paz y el consuelo divinos, ellos, sin poderse contener, gritaron para dar testimonio por calles y plazas que yo era el Cristo prometido, el Mesías anunciado. Y ahora, en este tercer tiempo, ¿qué pueblo me ha esperado? ¿Quién ha velado y orado en espera del cumplimiento de mi promesa? Muy pocos. Porque en vez de imitar a aquel pueblo que de generación en generación se fue transmitiendo el conocimiento de las profecías, lo que habéis hecho es ir borrando de tiempo en tiempo mi palabra. Y sabed que en mi palabra dada en Jesús en el segundo tiempo, prometí volver confirmando así las palabras de los profetas de los primeros tiempos, que no sólo hablaron de mi venida en cuanto hombre, sino que también anunciaron mi venida en espíritu, en este tiempo que ahora vivís. Las señales que hablarían de mi próxima llegada, así como las pruebas de mi presencia entre los hombres, estaban escritas, y todas han tenido cumplimiento. ¿Por qué entonces el mundo no supo esperarme? La humanidad apura el cáliz más amargo de cuantos el hombre ha bebido en el mundo. ¿Por qué entonces no me ha deseado ni me ha llamado? Porque su materialismo ha llegado a tal grado que me ha excluido de su vida. Me han arrojado de su corazón porque ya no son los humildes
aquellos que sabían inclinarse ante su Señor para orar y obedecer su voluntad. Ahora el hombre se siente grande, sabio, fuerte, poderoso y absoluto. Él posee la luz de la ciencia. ¿Para qué ha de desear la luz del Espíritu? Él es dueño de las fuerzas de la naturaleza. ¿Para qué esperar a que venga yo a libertarle de sus enemigos si él puede hacerlo con sus armas? Pasamos a la segunda parte de este tema.